Bueno, hola. Quiero agradecer a la biblioteca de la sede y a su director Luis Seguí por la invitación y especialmente también a Santiago Castellano porque me ha hecho leer un libro realmente magnífico. Lleva tiempo leerlo, no es un libro que se lee en 2 días, hay que dedicarle tiempo, pero creo que es un tiempo bien ganado la lectura. Aquellos que lo compren van a disfrutar y van a aprender muchísimo. Este libro nos sumerge entonces en el mundo del dolor crónico generalizado y dentro de este en la fibromialgia, una enfermedad de no muy lejana nominación. Creo que fue en la década de los 70 que se le puso este nombre. Antes se llamaba fibrositis, distintos nombres. Y el autor se va a decantar en este estudio, dentro de los dolores crónicos, por el dolor de la fibromialgia. ¿Y por qué se va a decantar por la fibromialgia? Y fundamentalmente por la extensión que tiene en este momento el diagnóstico de fibromialgia y por la actualidad. Sin dejar de advertir, claro, que lo que aquí se va a tratar también puede aplicarse a otros dolores inclasificables para la medicina. En este momento la medicina, como lo planteaba Rosa López recién, no dispone de ninguna teoría demostrada sobre las causas de este dolor, ni dispone de ningún tratamiento eficaz para la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia para la medicina? Es un síndrome doloroso crónico que se caracteriza por un dolor músculo-esquelético generalizado, no articular, aumento de la sensibilidad al dolor, puntos gatillos en el cuerpo, rigidez, fatiga expresado como un cansancio continuo y un sueño no reparador. Quizás muchos caigamos dentro de esto, ¿no? Por temporadas. Es, según el psicoanálisis, un cuerpo embrollado, una afectación masiva del cuerpo y sus funciones. ¿Y qué es el dolor? Santiago Castellanos nos va a dar una definición, nos trae la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que dice que se trata de una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado con una lesión tisular real o potencial. Es decir, que puede no existir lesión tisular para que el cuerpo duela. La propuesta del autor, psicoanalista, está clara desde el principio. Defender que este cuadro clínico del cual la medicina no encuentra la forma de curarlo, porque no encuentra la causa ni en la intimidad de las células, ni en una lesión visible que pudiera certificar al menos el origen del malestar, este cuadro puede ser abordado desde el psicoanálisis si se apuesta a que la fibromialgia es uno de los lenguajes del cuerpo. Para lo cual hay que introducir, lógicamente, una orientación terapéutica radicalmente diferente. Así lo señala el autor en la introducción del libro. Esta dimensión, cito, esta dimensión de la subjetividad y su vínculo con el cuerpo del dolor será el objetivo principal de esta investigación, que se orienta por las coordenadas del psicoanálisis. Es una enfermedad que, como decimos, no tiene lesión orgánica ni causa biológica, solo dolor, fatiga, desgana, imposibilidad de tener una vida mínimamente vivible, deja al médico claramente inerme. De ahí el relato que hacía Rosa de cómo empezó esta historia, que fue que los reumatólogos se sacaban de encima los casos de fibromialgia. Podremos ver cómo las primeras medidas que propone el autor cuando se está ante un paciente que se presenta con el diagnóstico, mire doctor, soy fibromiálgico, diagnóstico de la medicina que la mayoría de las veces opera de escudo protector identificatorio ante el enigma que se le ha presentado. Se trata de hacer aflorar la singularidad que hay en este diagnóstico. Entonces,
Las medidas que propone Santiago es buscar enlazar este diagnóstico coagulado con la historia de la vida y de los malestares del paciente, algo así, esto lo digo yo, como darle una especie de filiación a esa palabra. Hacer que este significante S1, fibromialgia, muestre sus raíces, muestre lo que vela, se abra la palabra y de ese modo aires nuevos entren en la habitación del dolor. Es decir, que el trabajo que propone Santiago Castellanos es conmover la identificación fibromialgia. El dolor es considerado como un síntoma que se experimenta en el cuerpo, pero que al mismo tiempo está determinado y vinculado, esta es la apuesta, a un conflicto psíquico que no es evidente ni visible para el paciente, ni para el médico, y podríamos decir, ni para el psicoanalista tampoco. Al considerar al dolor de la fibromialgia como un lenguaje del cuerpo que no se expresa en palabras, sin embargo, la apuesta del autor es que es posible escucharlo e ir situando qué función ocupa el dolor en la economía libidinal del sujeto no presente para la medicina, y de este modo, al escucharlo, disolver la certeza de un diagnóstico que hasta ese momento es mudo, fibromialgia. Es decir, que podemos sostener la hipótesis de que la fibromialgia pertenece al gran dominio de los lenguajes del cuerpo si incluimos en este campo todo lo que se puede observar o escuchar en la medida que algo se expresa allí. Cito a Santiago. Si el ser hablante tiene un cuerpo, éste habla a su manera y la experiencia dolorosa se retroalimenta en esta relación compleja entre el ser y el cuerpo que se tiene. Fin de la cita. Se trata entonces de entender cómo es ese nudo entre el cuerpo, el dolor y la subjetividad. ¿Qué quiere decir que el cuerpo habla a su manera? Que está en la página 27, para los que ya lo han comprado, en la página 27. Según el autor, cuando él habla de lenguajes del cuerpo, se refiere en un sentido amplio y diverso al síntoma como acontecimiento del cuerpo, a los fenómenos psicosomáticos y a los fenómenos del cuerpo propios de la psicosis. ¿Me das un poquito de agua? Esta hipótesis tiene como consecuencia, como señalamos antes, que es posible un tratamiento por medio de la palabra. Esta afirmación de que el cuerpo habla a su manera me parece lo suficientemente interesante como para pedirle a Santiago en el coloquio que abunde un poco más sobre esta idea de que el cuerpo habla a su manera y de qué se trata cuando se habla de los lenguajes del cuerpo. Es importante señalar el objetivo doble de este libro, porque es lo que puede hacer que de entrada nos interese su lectura. Dos objetivos. Por un lado, investigar la experiencia humana del dolor tomando la fibromialgia como referencia clínica fundamental. Primer objetivo. Segundo objetivo, mostrar que existe un abordaje clínico del dolor de causa desconocida basado en el psicoanálisis de orientación lacaniana. Como ya señaló Rosa, yo también quiero señalar al respecto el gran número de casos clínicos que encontramos en este libro. Casos que él ha tratado y en los que se apoya para fundamentar sus hipótesis. Esto no solo hace más ágil la lectura, más divertida, sino que convierte a este libro en un excelente campo de aprendizaje para comprender cómo opera un psicoanalista, orientado por la última enseñanza de Lacan, y poder percibir su eficacia clínica. El autor vuelca aquí su experiencia de los últimos 20 años, que, como ya señaló Rosa, se anuda a su propio viaje desde la medicina al psicoanálisis. No relato cómo es ese viaje, pues ya lo contó Rosa. Pero no solo habla de casos clínicos vistos en el marco
de la seguridad social, de la salud pública. Se han sumado también, y están escritos en el libro, numerosos casos de su práctica privada. Este libro tiene el propósito, tal como lo dice en la introducción, de sostener el valor y la eficacia de la palabra hablada en el tratamiento del dolor y no solo en el tratamiento del sufrimiento psicológico. Esto demuestra para el autor la dimensión corporal de la palabra, en el sentido de que una palabra puede incidir sobre el dolor aliviándolo o incluso haciéndolo desaparecer. Sabemos por los efectos dañinos que puede tener una palabra lo sabemos esto por los efectos dañinos que puede tener una palabra en la subjetividad. ¿Por qué no entonces pensar que a su vez la palabra puede sanar? Aunque esto ya lo sabía la medicina de la época precientífica, donde funcionaba con palabras y donde los pacientes esperaban ser escuchados y escuchar y vivir el alivio de un sentido que les llegaba de un médico en posición de exégeta. Actualmente no es sencillo salir de la idea de que el que escucha el dolor debe ser a su vez el que tenga que dar aquellos significantes sanadores. Y aquí es donde se verifica la dificultad que tiene el médico para curar. No encuentra estos significantes sanadores que se encontraban en la época precientífica. No es sencillo salir de la vía psicoterapéutica para recorrer lo que se denomina una experiencia analítica. Este libro, bienvenido sea, nos va a mostrar con claridad de qué manera se puede abrir el cerrojo del dolor. El índice nos muestra la complejidad y la extensión de la tarea abordada, la enorme empresa que Santiago Castellanos ha tomado entre sus manos y de cuyo resultado seguramente él estará muy satisfecho. El libro está dividido en 4 partes, la cito brevemente, son 4 apartados: los impases de la medicina en el tratamiento del dolor, la experiencia freudiana, dolor, cuerpo y goce según Lacan, y el último, fibromialgia y dolor crónico como fenómeno transclínico. Cada una de estas partes consta de distintos apartados que los voy a relatar para no alargar esto, pero diré algunos, por ejemplo, la historia del dolor, el diagnóstico de la fibromialgia, el síntoma, el dolor según Freud, los 6 paradigmas del goce en Lacan, el cuerpo en Lacan, el dolor según Lacan, la fibromialgia, una epidemia contemporánea, el dolor como acontecimiento del cuerpo, el dolor y el fenómeno psicosomático, el dolor y la psicosis, el dolor y la melancolía y el dolor y la hipocondría. Como verán, tiene un magnífico prólogo escrito por Fabián Feinbach y un magnífico epílogo escrito por François Leguil. Muy interesante para mí es el apartado titulado La historia del dolor. Aquí es muy interesante, conviene leerlo. Aquí el autor hace un recorrido de la concepción del dolor a lo largo de la historia de la cultura occidental hasta nuestros días, objeto de enfoques diversos y contradictorios. Tomaré solo 2 momentos, dada la gran extensión del capítulo. Él cita un libro de una, creo que es antropóloga, ¿no? O filósofa, Rosalind Rey, y que ha escrito un libro que se llama Histoire de la douleur, en el 2011. Y dice ahí la autora: en el marco de la cultura occidental, la memoria colectiva conserva el recuerdo de episodios en los cuales los límites de la resistencia parecían extrañamente superados, como por ejemplo las procesiones de los flagelantes en la Edad Media, los soldados de Napoleón en la campaña de Rusia, que luego de una amputación se montaban inmediatamente a caballo y volvían al combate, los convulsionarios de Saint-Médard del siglo XVIII, que se infligían tormentos al lado de una tumba de una especie de líder religioso, las procesiones de los mártires, todos ellos ejemplos de una relación humana con el dolor modificada por las creencias y vinculada a diversos trasfondos filosóficos o religiosos.
Hay que considerar que a pesar del conocimiento que se tenía de determinadas sustancias analgésicas, la civilización occidental mantuvo la postura de silenciarlos, negarlos o ignorarlos. Ello en relación con el significado que la sociedad daba al dolor en las diferentes épocas. La idea que preponderaba, por ejemplo, en la época de Aulo Cornelio Celso, escritor de una enciclopedia de medicina en el siglo I de nuestra era, era la de insistir en que los médicos debían atacar la causa del dolor y no el dolor en sí. Galeno, en el siglo II, después de Cristo, solo autorizaba el tratamiento del dolor para los ancianos. Estaban salvados. Los ancianos con Galeno se salvaban. En la Iglesia nos encontramos con la idea del dolor, de un dolor salvador, sosteniendo que los que sufren son los que más se acercan a Cristo, o de que Dios pone a prueba a sus elegidos. Son temas sostenidos a través de los siglos, reivindicando una función sanadora del dolor y el sufrimiento a través de la expiación de los pecados. ¿Es una forma de domeñar al cuerpo y evitar el sufrimiento del embate pulsional? ¿Es una respuesta que muestra la tiranía del superyo? Finalmente quiero comentar el apartado 2 de la cuarta parte del libro, titulado El dolor como acontecimiento del cuerpo embrollado. En este apartado el autor va a dar una definición del cuerpo y del dolor en la fibromialgia. Cito: el dolor puede considerarse como un acontecimiento del cuerpo, pero embrollado, en el que el goce se deslocaliza y se experimenta como un dolor generalizado. La voy a leer de nuevo. El dolor puede considerarse como un acontecimiento del cuerpo, pero de un cuerpo embrollado, en el que el goce se deslocaliza y se experimenta como un dolor generalizado. Es la hipótesis de una libido a la deriva o de un goce deslocalizado que nos sitúa en el límite de la estructura clínica, en una frontera que debe definirse durante las entrevistas preliminares. Y hace una diferencia entre el cuerpo de la histeria, que estaría diseñado tanto para servir al deseo como para defenderse de éste, pero la cuestión entonces es que gira en torno al deseo, el cuerpo de la histeria. En la neurosis obsesiva, el cuerpo está hecho para servir a la demanda y al rechazo de la demanda. En cambio, para servirse del cuerpo, el enfermo de psicosis tiene que hacer un considerable esfuerzo de invención. Cito: la cura consiste en utilizar las herramientas del psicoanálisis para que pueda producirse una localización y una reducción del goce, reducir la deriva de la libido y su desborde para que pueda tornarse vivible. Esta es la apuesta que hace el psicoanálisis. Santiago nos va a señalar que considerar al dolor como un acontecimiento del cuerpo, como un lenguaje del cuerpo, nos introduce en problemas que hay que considerar. Por ejemplo, por un lado, podemos decir que en los pacientes con dolor crónico hay una radical separación entre la subjetividad y el dolor, siendo el elemento común el rechazo al saber del inconsciente, el rechazo a tomar su síntoma como un mensaje. Por el otro lado, nos encontramos con que el dolor no pide nada, es una pura manifestación de un goce deslocalizado. Al dirigirse al médico para que se lo solucione, queda por fuera de cualquier implicación subjetiva. Así Santiago Castellanos nos va a dar una indicación clínica. Es preciso hacer una maniobra preliminar. Se trata de tomar el dolor generalizado en el cuerpo como un síntoma, aún sabiendo que no lo es, ya que es una pura manifestación del goce que se experimenta en el cuerpo. Y entonces dice, esta impostura trata de facilitar que sea posible tratar el dolor mediante lo simbólico, consiguiendo producir un síntoma. Es decir, apostar a que ese dolor tiene un sentido, que tiene que ver con el paciente. Esta es la apuesta del analista. Es la manera
de amarrar el goce deslocalizado y hacer el tránsito de paciente a analizante. Para esto es necesario, evidentemente, el consentimiento del sujeto adolorido. Finalmente, Santiago Castellanos nos aclara el significado de la palabra embrollo, que en el diccionario es enredo, confusión, maraña, pero nos va a aclarar qué significa embrollo para Lacan. Y dice, para Lacan se trata de la relación, el embrollo, de la relación con lo real. Este real es el negativo de lo verdadero, pues no está ligado a nada, no tiene ley, está fuera del lenguaje. Con esto es con lo que hay que hacer en un análisis. Recomiendo finalmente fuertemente la lectura de este libro, no solo a los psicoanalistas, por supuesto a los psicoanalistas, sino también al campo médico, pues señalará una manera nueva de abordar las dificultades con los pacientes afectos de fibromialgia y devolverá la dignidad perdida al sujeto. Muchas gracias.